Nahum capítulo 1, del versículo 1 al 9. Somos el canal de YouTube de la Iglesia Presbiteriana Divino Redentor de San Fernando y te invito a que te suscribas a nuestro canal y le pongas me gusta a este video. Profecía contra Nínive, libro de la visión de Nahum en Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él dará consumación, ¿no tomará venganza 2 veces de sus enemigos? Oremos. Señor Dios, te damos gracias por la lectura de tu palabra y ahora rogamos la ayuda de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, para que podamos ser bendecidos, que nuestras vidas sean edificadas por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Les cuento, hermanos, cuando yo era muy niño, trataba de imaginarme a Dios. Y yo me imaginaba un Dios más o menos como alguien como el viejito Pascuero. Un viejito con una barba larga, blanca, sentado en medio de las nubes. Claro, me decían que Dios estaba en el cielo, entonces yo pensaba que Dios estaba en medio de las nubes. Pero me imaginaba un viejito muy bondadoso, como un abuelito bien cariñoso que a uno le trae dulces, chocolates cuando chico, que nunca lo reta a uno el abuelito. Son los papás los que retan, los abuelitos generalmente no retan. Son muy buenos, de repente, los abuelos con los nietos. Y yo me imaginaba así a Dios, como un viejito, como un abuelito bondadoso. Puede ser que esté bien para un niño de 3 años pensar eso de Dios, pero para un creyente instruido en las Escrituras, sabe que Dios es mucho más que eso. O sea, esa es una pésima representación de Dios. Cuando estudiamos los atributos de Dios, vemos que efectivamente Dios es un Dios amoroso, un Dios justo. Pero también la Biblia nos habla que es un Dios de ira, de venganza, de juicio. Y eso en la mente de un niño no calza. ¿Cómo Dios es un Dios vengador, un Dios celoso, un Dios que se venga contra sus enemigos? Pero la Biblia nos muestra ese Dios. El mismo Dios que es amor, también es un Dios vengador y celoso. Entonces, la palabra de Dios hoy nos habla justamente de varios atributos de Dios. Este profeta Nahum, cuyo nombre significa consuelo, seguramente porque su mensaje iba a traer consuelo a su pueblo. Su pueblo era el reino de Judá. Recuerden, Israel ya estaba dividido en 2 reinos, el norte de Israel y Judá por el sur, en esta época. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 650 a.C. ¿Cómo se sabe la fecha? Porque en el propio libro, en el capítulo 2, menciona que la ciudad de Tebas de Egipto fue destruida. Y esa ciudad fue destruida en el año 663 a.C. Pero a su vez anuncia la futura destrucción de Nínive, la capital del imperio asirio. Y esa destrucción ocurrió en el año 612 a.C. Entonces, entre el 663 y 612 a.C., por eso digo más o menos en el 650, se sabe que fue escrito este libro. Es muy poco lo que se sabe de la vida de Nahum, prácticamente nada. Se sabe que profetizó al reino de Judá cuando estaba siendo atormentado y controlado, dominado por el imperio asirio. El imperio asirio arrasó completamente con el reino del norte, con Israel, pero con Judá no logró destruirlo completamente. No logró destruir completamente el reino de Judá, pero sin embargo lo dominaron y le impusieron tributos, impuestos, de tal forma que el pueblo de Nahum igual estaba bajo el sofoco, el hostigamiento
del imperio asirio. La única pista que hay acerca de qué lugar sería Nahum dentro de Judá es que la ciudad Capernaum, en la cual estuvo el Señor Jesucristo, significa justamente pueblo de Nahum. Capernaum significa pueblo de Nahum. Así que lo más probable es que el profeta Nahum era de ese pueblo o nació en ese lugar. Ahora, llevaban prácticamente 100 años que el reino de Israel había sido arrasado por los asirios y estaba constantemente hostigando, como les digo, al reino de Judá. Los asirios eran un imperio terrible, de lo más sanguinario que ha habido en la historia de la humanidad. Se dice que los asirios, cuya capital de imperio era Nínive, cuando capturaban a sus víctimas, los colgaban y les sacaban la piel, los descueraban literalmente. Eran muy terribles. Tanto así que el propio profeta Jonás tenía, ahora entiende por qué Jonás tenía miedo de ir a Nínive. Eran terribles estos señores. Ustedes ven la reja de nuestra iglesia, que es bien bajita. Mide cuánto, 1,5 metros, cualquiera la puede saltar lamentablemente. Bueno, las murallas que rodeaban a la ciudad de Nínive tenían 18 metros de altura. O sea, era una ciudad muy fortificada, un imperio muy poderoso, el más poderoso del mundo en esa época, el siglo VII a.C. Entonces era un pueblo muy bélico y muy terrible. Y estaba, como le digo, hostigando a la nación de Judá. Habían destruido Israel y hostigaban continuamente a Judá. Y en medio de ese hostigamiento de este imperio a Judá es que profetiza Nahum. ¿Y qué dice? Jehová es Dios celoso y vengador. Es vengador y lleno de indignación, dice. Que se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ese es nuestro Dios. Un Dios celoso y vengador, lleno de indignación y que se venga sobre nuestros enemigos. Si alguien le dice, ¿tú crees que Dios esté celoso y lleno de indignación? ¿Es el Dios que tú crees? Bueno, lo dice la palabra de Dios. Estos son atributos de Dios. Es fácil aceptar que Dios es amor, y lo es, pero también es celoso y vengativo. Claro que lo es. El problema es que cuando nosotros pensamos en esos términos, pensamos en una persona que sea celosa, vengador, lleno de indignación, claramente son atributos negativos de una persona. En nosotros, cuando hablamos de celos, es una mezcla de frustración, envidia, despecho. Personas matan por celos, personas matan por venganza. Todos los días uno lee en las redes sociales o escucha las noticias algunos. Los múltiples asesinatos y crímenes que lamentablemente están ocurriendo en nuestro país. Es terrible. Ahí sin duda hay venganza, cobra de cuenta, muertes pasionales por celos, claro que los hay también. Entonces cuando nos dicen que Dios es celoso, vengador y lleno de indignación, decimos, ¿cómo Dios puede ser así? Si las personas que son así claramente son personas malas. Lo que pasa es que Dios no está manchado por el pecado. Nosotros estamos manchados por el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros manifestamos celos, esta sed de venganza está contaminada por el pecado. El pecado trastorna esos sentimientos en nosotros y resulta en algo completamente negativo y destructivo. Mas no es así en el caso de Dios. Cuando decimos que Dios es celoso, significa que Dios siente un gran fervor por recuperar lo que es para Él muy valioso. Cuando dice siente celo por su pueblo, es porque Dios quiere preservar santo a su pueblo. Él le da un gran valor a su pueblo y quiere preservar a su pueblo santo y puro. Por lo tanto, Dios siente celo, manifiesta un celo. En el celo de Dios se refiere a eso, a asignarle mucho valor a algo que es preciado para Él. El celo en el ser humano es algo negativo, es algo enfermizo. ¿Por qué? Porque está manchado por el pecado. La sed de venganza e indignación de Dios es justa, porque quiere vengarse contra aquel que le ha hecho daño a su pueblo. Es una venganza justa. ¿Será que cuando nosotros tenemos sed de venganza contra una persona, será que es justa? No, no es justa, porque nosotros estamos manchados por el pecado. Cuando digo, tengo que vengarme de tal persona porque me hizo tal cosa, sí, puede que efectivamente esa persona me haya hecho algo, pero probablemente yo también le hice algo antes a esa persona. Entonces estamos todos manchados por el pecado. Por lo tanto, la sed de venganza en nuestro
nuestra especie humana está manchada por el pecado, pero no es así con el caso de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia, Dios es celoso, vengador y lleno de indignación, son atributos positivos. En nosotros son atributos negativos, porque estamos manchados por el pecado. Pero Dios, como no está manchado por el pecado, en Dios esos atributos son santos, son justos, son buenos, son positivos. Y acá claramente, ¿por qué dice que está indignado? Porque este pueblo de Asiria, este imperio, estaba hostigando, estaba maltratando a su pueblo, que era la nación de Judá. Dice, el versículo 3 dice, y no tendrá por inocente al culpable. Claro, si un imperio estaba atacando continuamente a la nación de Judá, eran culpables de atacar al pueblo de Dios. Y Dios no lo iba a tomar por inocente. Dios los iba a atacar de alguna forma. Dios se iba a vengar de ese pueblo maligno. Ahora, la nación de Asiria, el imperio sirio, ¿eran malvados? Sí, eran malvados. ¿Ellos son culpables delante de Dios? Sí, lo son. El ser humano es responsable de sus actos. Hay una doctrina importante que se llama responsabilidad humana, que cada persona es responsable de los actos que realice. Si este imperio atacaba al pueblo de Dios, que era la nación de Judá, obviamente eran responsables y culpables delante de Dios, y Dios no los iba a dejar pasar por eso. Pero también es cierto que Dios, inclusive en su soberanía, utiliza a estos imperios. En esta ocasión fue Asiria, después fue Babilonia, después hay otros imperios, que Dios los utiliza como instrumento para disciplinar a su pueblo. ¿Por qué Dios permite que estos imperios ataquen a su pueblo? Porque el pueblo se desvía de Dios, se va tras los ídolos, se va tras el pecado, y Dios, como es celoso, le da demasiado valor a su pueblo y quiere recuperarlo, los disciplina utilizando imperios extranjeros. Entonces alguien podría decir, ¿por qué Dios entonces va a juzgar a Siria si él mismo lo está utilizando como instrumento? Bueno, Dios en su soberanía los utiliza como instrumento, pero la soberanía de Dios no es una excusa para librarnos de la responsabilidad humana. Dios los utiliza como instrumento, pero a la vez este pueblo es culpable de sus actos. También ocurre en nuestra vida. Cuando una persona nos hace mal, es injusta con nosotros, bueno, Dios también va a arreglar cuenta con esa persona en algún momento. Si no es en esta vida, el día del juicio final, va a arreglar cuenta con esa persona. Pero tampoco podemos negar que muchas veces Dios utiliza personas o circunstancias para disciplinar nuestras propias vidas. Si uno descuida la comunión con Dios y se rinde una y otra vez tras el pecado, hace lo incorrecto delante de Dios, lo que sabe que uno está mal y lo hace igual, bueno, Dios, como nos ama y es celoso, nos disciplina y utiliza a personas o circunstancias para disciplinarlos. Obviamente, Dios no va a pasar por inocente al que nos hace daño, pero a su vez, al mismo tiempo, en su soberanía, Dios los usa como instrumento para disciplinarnos a nosotros que somos su pueblo. No pasará por inocente al pecador, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y nosotros somos pecadores? Por supuesto que sí. Pero ahí aplica nuevamente el Evangelio. Si Dios nos dará por inocente al culpable y nosotros somos todos pecadores, ¿será que Dios no nos va a juzgar algún día? Ahí entra el Evangelio. Hubo uno que ya pagó por nosotros. Toda nuestra maldad, toda nuestra perversión fue castigada en Jesucristo, en la cruz. No es que Dios nos salve a nosotros sin ningún costo. En cierta forma, nuestra salvación no es gratuita para nosotros, pero no fue gratuita para el Señor Jesús. El Señor Jesús pagó con su vida en la cruz por nuestra salvación. Dios castiga al pecador, sí. ¿Y nuestros pecados dónde los castiga Dios? Los castigó en Jesucristo. Por eso es que nosotros somos salvos de la ira de Dios, somos salvos del infierno eterno, gratuitamente para nosotros. Pero hubo uno que no les fue gratuito. Jesús dio su vida por nosotros. Él recibió el castigo que nos correspondía a nosotros. Cuando avanzamos en el texto, los versículos 4 al 5, nos muestra el profeta que Dios tiene el dominio, el control sobre las fuerzas de la naturaleza. Dice, amenaza al mar y hace secar los ríos. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten. ¿Por qué dice esto el profeta? Porque el pueblo de Judá estaba atemorizado, decía, no está
oprimiendo el imperio más poderoso del mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros contra ellos? Bueno, el profeta utiliza simbólicamente la fuerza de la naturaleza. Vean el rugido del mar, vean la fuerza de los ríos, vean la imponencia de las montañas, la potencia de las lluvias, de las tormentas. Bueno, Dios es mucho más poderoso que las fuerzas de la naturaleza. Dios tiene el control de las fuerzas de la naturaleza. El propio Señor Jesús, cuando calmó el mar en medio de la tormenta, dijeron los discípulos: ¿y quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Bueno, Dios tiene el control absoluto sobre la naturaleza. Hace un tiempo, cuando estábamos en la pandemia, muchos hermanos se sentían asustados por lo que estaba pasando o lo que podía llegar a pasar. Bueno, la verdad, a través de la historia de la humanidad han habido muchas pandemias y ninguna pandemia ha sido eterna. Todas han sido cortadas por Dios en el momento determinado por Dios. Solamente Dios es eterno. Ninguna fuerza naturaleza ni ningún virus es eterno. Le pone sus límites a todo. Todo está bajo su control. Incluso la naturaleza completa está bajo el control de Dios. El hecho que en Chile ya hemos tenido muchos años de sequía y este año haya sido muy lluvioso, todo eso está en las manos de Dios. Si las cosas de la naturaleza que parecen ser tan terribles, un terremoto tan terrible, aún así está en las manos de Dios, dice el profeta, bueno, ¿cuánto más un imperio humano, por más fuerte que se vea, está bajo el poder de Dios? Eso es lo que está transmitiendo el profeta a su pueblo. Por muy grande y poderoso que sea este imperio asirio, Dios es mucho más poderoso. Dios es más grande que un terremoto, que una tormenta, que los mares, y por ende mucho más poderoso que este imperio que los atormenta. Ese es un consuelo que trata de transmitir el profeta al pueblo de Judá. Dios es poderoso para librar a su pueblo y Dios es poderoso para librarnos a nosotros. ¿Cuál es la principal prisión que nos libera el Señor a nosotros? La prisión del pecado. Cuando Jesús dice en Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, está el texto hablando de esclavitud, de estar cautivo a algo. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cristo es la verdad y te hace libre de la prisión del pecado que hay en tu vida. Jesús nos libra del poder del pecado. El pecado sigue actuando en nosotros, pero Cristo nos da el poder para vencer y ser libres de esa prisión. Por lo tanto, hay una responsabilidad de parte nuestra de utilizar los medios de gracia que Dios nos proporciona, como la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, para librarnos de esa atadura del pecado. Cristo nos da libertad de nuestra cautividad, que es del pecado. Y por supuesto, también hay muchos hermanos que pueden dar testimonio que han experimentado tormentas en su vida, pruebas fuertes, y Dios los ha librado. Así también le está diciendo el profeta a este pueblo: Dios nos puede y los va a librar de este imperio poderoso que los aprisiona. Más abajo, desde el versículo 6 al 9, que es la última parte que vamos a exponer, habla nuevamente de la ira de Dios. Por ejemplo, en los versículos 8 y 9, ustedes ven que Dios está anticipando un juicio, que este imperio asirio desaparecerá de la tierra, será borrado del mapa. La ciudad fortificada de Nínive, habitada por hombres malvados que le sacan la piel a sus enemigos, que después los queman, que tienen una muralla de 18 metros de alto, ¿quién podrá derrotarlo? Bueno, Dios los derrotó por completo y utilizó como instrumento a otro imperio, al imperio babilónico. Pero eso es otra historia. Lo concreto es que acá Dios le está prometiendo a su pueblo: yo los voy a librar de este imperio que los maltrata a ustedes. Yo voy a barrer con Asiria, voy a barrer con su capital Nínive. Eso es lo que está diciendo. Dice el versículo 8, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Que Él no lo hará. Él consumará todo lo que ha dicho. Él ciertamente destruirá al imperio asirio. Le está prometiendo libertad de este opresor a su pueblo. Así como hoy en día Dios libra a su pueblo de la cautividad del pecado, acá este pueblo, nación, lo va a librar del imperio asirio. Pero no nos vamos a quedar acá. Yo les dije en el WhatsApp que este sermón tenía como título de la bondad de Dios, de confiar en la bondad de Dios, pero solamente hemos hablado de la ira de Dios, de la venganza de Dios. ¿Y dónde está la bondad? Bueno, vean el versículo 7, dice:
Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. En medio de todos estos juicios de venganza, de ira, de indignación, de celos, dice Jehová es bueno. Ese texto no es parte de la profecía contra el imperio asirio, es una palabra directa para la nación de Judá, el pueblo de Dios. Hoy en día pueden haber muchos imperios que los atormentan. Por ejemplo, alguien puede estar atormentado porque tiene muchas deudas, porque tiene temor de quedarse sin empleo, porque a lo mejor en su empresa han echado mucha gente y tal vez yo soy el próximo, puede decir. O los que son independientes dirán, la cosa está mala, está llegando poco cliente, poca pega. Y la gente se empieza a preocupar. De alguna forma son temores que entran a nuestra vida. Y dicen, ¿y el año 2024 cómo vendrá? Según los economistas, viene malo. El panorama internacional es malo. Capaz que se profundicen las dos guerras que hay en este momento y capaz que surjan nuevas guerras, peor para la economía. Y la gente se atemoriza. Así también de atemorizada estaba, y por qué no decir más atemorizado, el pueblo de Judá. ¿Y qué dice Dios a través del profeta? Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Es decir, en medio de un mar opresor, como un imperio en este caso, piensa cuál sea el imperio opresor que oprime tu vida. ¿Son las deudas? ¿Son la preocupación de quedarte sin trabajo? ¿Es tu estado de salud? ¿Ese imperio que te oprime? Bueno, la palabra para ti, Dios es bueno. Refúgiate en este concepto que Dios es bueno y todo lo que Dios hace en tu vida es bueno. Incluso cuando Dios utiliza como instrumento a este imperio asirio, aún así está ejerciendo bondad sobre su pueblo, porque lo está disciplinando para que le dejen el pecado, para que dejen los ídolos y se vuelvan a Dios. Aún esos imperios que pueden oprimir tu vida hoy en día, Dios los utiliza como instrumento para hacerte volver a ti, porque Dios es bueno. Por eso Dios lo hace, porque te ama en demasía, porque siente celo por ti, porque quiere recuperarte íntegramente. Como dice Santiago en su carta, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ahí vemos de mejor manera en ese versículo el significado de lo que es el celo de Dios, para entender el celo de Dios, que Él nos quiere que seamos íntegramente para ti, todo nuestro ser, alma y cuerpo sea íntegro para el Señor. Obviamente, ser íntegro para el Señor no significa que vamos a estar todos los días en la iglesia, que vamos a estar cantando y adorando y orando todo el día. No se trata de eso. Se trata que nuestra mente, nuestra devoción es en primer lugar para Dios nuestro Señor, sin descuidar nuestros deberes, obviamente, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios, pero siempre lo principal en nuestro corazón, nuestra prioridad será Dios. Aún cuando estoy trabajando, cuando voy viajando, yo puedo estar adorando a Dios. Dios siempre estará presente en mí. Y si Dios es lo principal para mí, tendré temor de pecar. Por eso Dios nos anhela celosamente. Y como Él nos ve que continuamente nos apartamos, utiliza instrumentos para disciplinarnos. Pero lo hace por su bondad, porque Dios es bueno. Como ya dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y como dice la NBI, dice, a los que aman a Dios, Dios dispone todas las cosas para el bien de ellos. Es decir, todas las circunstancias Dios las dispone de alguna forma por el bien de sus hijos, los que Él ama. Si hay muchas tormentas, muchos imperios que te aprisionan en este momento, se ve muy fuerte, bueno, medita, Dios es bueno. Dios está utilizando eso para disciplinarme, para que me vuelva del todo a ti. Sí, pero surgen tantas crisis en mi vida, en mi familia. Bueno, Dios los utiliza como instrumento para llamarte de vuelta a ti. Logra entender que Dios te ama, es bueno y te anhela celosamente. Por eso utiliza estos instrumentos para disciplinarte. Por eso, no veas con temor y angustia lo que viene para el 2024. Medita que Dios es bueno y todo lo que Dios hace en tu vida es producto de su bondad. Dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Tú confías en Dios? ¿Tú eres un hombre o una mujer de fe? Bueno, Dios te conoce. Y todo lo que Dios hace es por amor a ti. Dios es bondadoso contigo. Y todo lo que Dios va a hacer contigo en el año 2024 también es por la bondad de Dios.
Dios es bondadoso, Dios te ama. Deleítate pues, hermano, en que tu Dios es bueno y te ama y quiere lo mejor para ti. Hay cosas que no nos agradan. La disciplina no es agradable. A nadie le agrada estar enfermo, tener problemas con un familiar. Pero bueno, muchas veces Dios utiliza eso como instrumento para llamarte de vuelta a Él. Si te has enfriado espiritualmente, si te has alejado de Dios, tal vez llevas mucho tiempo sin congregarte, Dios va a utilizar instrumentos para llamarte de vuelta. En el caso de la nación de Judá, en esta ocasión, utilizó a Nínive. En otra ocasión usó a Roma, a Grecia, a Egipto en su momento, a Babilonia. Pero ¿por qué Dios siempre está utilizando instrumentos para llamar a la vuelta a Él, a su pueblo? Bueno, porque el ser humano peca, se aleja del pecado y luego vuelve a pecar. ¿Por qué? Porque la naturaleza depravada está en nosotros. Estamos corrompidos por el pecado y estamos en una lucha continua con el pecado hasta el día del regreso del Señor Jesucristo. Los hijos de Dios están siempre en lucha contra el pecado. Fíjense que 100 años antes de esta profecía de Nahum, antes que Asiria atacara tanto a Israel como a Judá, ya conocía a los malvados perversos de este imperio, con capital en Nínive. ¿Y qué hizo Dios? Usó a Jonás 100 años antes de esto y mandó a Jonás a predicar a la ciudad de Nínive para que se arrepintiesen de su maldad y de sus malos planes. Y ese pueblo, con el rey y todo, se arrepintieron. Fue tan grande el arrepentimiento que el rey ordenó que ayunaran ese día todos los habitantes, incluso los animales, dice el profeta Jonás. Incluso los animales ayunaron un día. ¿Por qué? Porque este rey se vio demasiado impactado por el mensaje del profeta Jonás y se arrepintió y Dios tuvo misericordia de Nínive, no lo destruyó. Sin embargo, acá vemos 100 años, nuevamente la maldad en ellos y nuevamente Dios va a cobrarles cuenta. ¿Por qué Dios me disciplinó una vez y ahora me está disciplinando de nuevo? Sí, porque siempre el ser humano está volviendo una y otra vez al pecado. Así que Dios, por su bondad, nos disciplina. Dios, por su bondad, utilizó varios imperios para disciplinar a su pueblo. El pueblo de Dios somos hoy, la iglesia. Y Dios también utiliza instrumentos para disciplinarnos. ¿Pero por qué lo hace? Porque Dios es bueno. Hermano, encuentra consuelo en que Dios es bueno. Y podemos decir junto al salmista, Jehová es bueno y para siempre su misericordia. No tengas temor de lo que viene en el 2024. Piensa que Dios es bueno, tiene el control de todo, el control de la naturaleza, el control de los países, de los ejércitos, de la economía, tiene control de todo. Dios es bueno y te ama y es celoso contigo. Te invito a meditar esas palabras, hermano, y te invito también ahora a orar. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Es verdad que muchas veces nos cuesta comprender, nos cuesta creer muchas veces que tú eres bueno, nos cuesta entender tu amor. Te pedimos tu perdón porque somos tan ingratos, porque muchas veces ponemos énfasis en las cosas que nos angustian, de las cosas malas que nos suceden y descuidamos que tú eres bueno y que es tu bondad la que disciplina nuestras vidas. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos caminar en este nuevo año que comienza con conciencia plena que tú eres bueno y tú nos amas y tu Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.